Chicos, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta esta clase de la parte de Seminario de Investigación. Y si bien nos saltamos la clase número 5, es con el objetivo de poder ver acá una parte que corresponde a la última pregunta del examen del segundo parcial para que la puedan completar. En tal sentido, chicos, vamos hoy a agregar herramientas al análisis estadístico que hemos visto hasta ahora, en el sentido de poder de tener la capacidad de testear desde un punto de vista ya estadístico, digamos, desde el punto de vista de la inferencia estadística, mejor dicho, las diferencias o la posible asociación entre variables. Entonces, para eso, chicos, esta es la ruta de la clase de hoy. Fíjense, hay dos preliminares que son necesarios. Vamos a intentar abordarlo un poco rápido para entrar entonces a la parte práctica. Es la parte del test de hipótesis que ya ustedes vieron en su curso de econometría. No pretendo ser digamos, ir tanto al detalle en esa parte. Y está la parte del análisis de independencia, que de una forma u otra la hemos visto. Entonces, cuando hablamos de test de hipótesis, lo que estamos es tratando de tener una decisión sobre un enunciado. Y recuerden de su curso de metodología de investigación que ese enunciado tenía que tener, digamos, de por sí una relación entre variables. Y cuando hablábamos de variable, hablábamos de el aspecto empírico o medible de fenómenos en la economía. Por ejemplo, cuando hablamos de salario, estamos intentando hacer una aproximación al bienestar o la calidad del empleo de los individuos. Y si vemos distintas, digamos, opiniones de distintos economistas, pues cada uno de ellos pues le dará una definición distinta a lo que ellos entienden como tipo de empleo en la economía, entonces, o como calidad del empleo, calidad de vida. Esa instrumentalización de las variables puede cambiar en función eh, del tipo o de las condiciones abstractas que nosotros quisiéramos medir o aproximar en economía. Entonces, vimos que teníamos de su curso de Sampieri, por allá atrás, cuando vieron método y técnica de investigación, vieron que había hipótesis explorativa, digamos, descriptiva, en el estudio descriptivo, habían hipótesis correlacionales y habían hipótesis del tipo causal. Pero en términos general, lo que estamos es, bueno, tenemos una pregunta y en base a nuestra muestra, quisiéramos darle respuesta a esa pregunta. Cuando pensemos en una hipótesis, pensemos en dar respuesta a una pregunta. Entonces, si queremos hacer inferencias sobre parámetros poblacionales desconocidos, con base a los datos muestrales, lo que está diciendo es, miren, imagínense que yo quisiera. Bueno, déjenme repetir eso, yo creo que lo habíamos visto. Yo tengo acá, deja- yo tengo acá una población N y sobre esa población, estos son los datos, calculo el promedio y obtengo el promedio como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n mayúscula de x sub i sobre n. Ese promedio, que yo voy a borrar ahora, le llamamos parámetro poblacional porque es un dato, como y eso lo hemos visto en el curso, que lo estoy obteniendo de mi población. Ahora, cuando de esa población yo extraigo una muestra n, recuérdense siempre que n es menor siempre a n mayúscula, extraigo una parte de mi muestra y sobre esa muestra ahora obtengo un promedio mu, a ese promedio le vamos a llamar estadístico. Ahora, la idea es, recuérdense, yo tengo una población y he sacado una muestrita. La idea es, con base, esa población yo nunca la observo, yo nunca tengo esos datos. Yo lo que observo es esto de acá, que es la base de datos con la que yo estoy trabajando. Entonces, con base a esa muestra de acá, yo quisiera llegar a conclusiones sobre mi población completa. Imaginemos que en este curso de seminario
quedan como 30 personas. Entonces obtenemos una muestra de 10 personas y obtenemos un promedio de este grupo, de los 10. Y quisiéramos con este promedio de edad, por ejemplo, de este grupo que hemos obtenido, quisiéramos poder conocer con cierto grado de incertidumbre siempre, claro está, por eso incluye acá la probabilidad, conocer cuál sería el promedio de mi población. Entonces, en ese sentido, lo que quisiéramos es poder darle respuesta a algunas cuestiones en función de los datos muestrales con los que estoy trabajando. Entonces, chicos, fíjense, dado una muestra aleatoria, lo que queremos hacer es realizar algún procedimiento para poderle dar respuesta a la pregunta. Y en ese sentido hay muchos tipos de hipótesis. Pudiésemos preguntarnos en función de nuestra muestra, bueno, si el salario promedio es igual a 500 pesos, el salario promedio diario de una base de datos, de una población, perdón, fíjense que siempre insisto, el salario promedio de la población. ¿Por qué? Porque el salario promedio de la base de datos de nuestra muestra, nosotros, ustedes saben, no tiene mucho sentido yo establecer una hipótesis en función de mi muestra porque los datos de mi muestra yo lo conozco. Solamente saco el promedio de los datos de la base de datos que tengo y ya. Yo lo que quiero es, en base a ese promedio, llegar a alguna conclusión sobre la población completa, que es la parte que yo no conozco. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si sobre los 10 estudiantes que seleccionamos para sacar el promedio, yo no puedo plantear hipótesis porque eso es un dato conocido. Al igual, si yo tengo datos de toda mi población con los datos del censo, no hago nada con plantear una hipótesis porque yo estoy conociendo a todos los individuos de referencia. Entonces, la hipótesis debería plantearla en relación a una población desconocida en función de los datos muestrales, con los datos. No se plantea la hipótesis en función de la muestra. Yo no puedo decir, mire, el promedio, mi hipótesis es que de los 10 estudiantes que tengo ahí y que seleccioné de seminario, el promedio de edad es 22 años. No, chicos, no podemos hacer eso porque ya ese promedio de esos estudiantes que tenemos ahí ya es un tema conocido. Debemos de establecer la hipótesis sobre esa parte desconocida de mi población. Entonces, cuando hablamos de hipótesis, vamos a tener siempre pendiente los elementos fundamentales de una hipótesis. Como ustedes vieron en econometría, los elementos son 4. Tenemos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Imaginemos acá, déjenme irle poniendo un ejemplito para que se vaya refrescando la memoria. Imaginemos acá que tenemos hipótesis nula que se representa por H0 y decimos el promedio de edad de los estudiantes de seminario, de todos los estudiantes de seminario es 19 años. Bien. Entonces tenemos una hipótesis alternativa. Claro, las opciones de la hipótesis nula respecto a la hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. Yo no puedo decir que la hipótesis alternativa es que tienen entre 15 y 20 años. No, entonces yo digo, es que el promedio de edad es diferente a los 19 años. Entonces fíjense que en este caso tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Adicionalmente, yo necesito definir un estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba lo vamos a determinar o lo vamos a definir, bueno, en función de la distancia que tenga el promedio que yo estoy observando, es decir, el dato que estoy observando con mis datos respecto a la hipótesis nula que me estoy planteando. Es decir, yo digo, a ese estadístico de prueba, EP, vamos a llamarle EP, es igual a el promedio, este promedio de acá, este promedio que está saliendo acá, es el promedio de los datos que yo estoy obteniendo con mis datos. Entonces, es decir, ese es el promedio que yo calculo con la muestra o la base de datos que tengo disponible, menos
Vamos a ponerle aquí H0 para distinguirla. Menos el promedio que yo me estoy planteando en mi hipótesis nula, es decir, ese 19 de acá. Bien. Entonces, fíjense que esa parte de arriba, lo que te está diciendo, como cuando normalizamos variables, a qué distancia se encuentra el promedio de mis datos, respecto a la hipótesis nula que estoy planteando. La idea aquí es la siguiente. Imagínense que ustedes tengan una población, perdón, que tenga esa distribución y que ustedes elijan una muestra. Déjenme cambiarle el color, que elijan una muestra de estos puntos amarillos y esa muestra siga una distribución de ese tipo, por ejemplo. La idea es que como mi muestra se sustrajo de una población, mi muestra va a tener características parecidas a la de mi población. Como mi muestra va a tener características parecidas a la de la población, noten aquí que yo lo que estoy haciendo en esta distancia de acá, es calculando un intervalo. Eso de acá, es una especie de rango, lo que estoy calculando con mi muestra. Entonces yo digo, mira, yo lo que estoy planteando es que si el promedio de la muestra de los 10 estudiantes de seminario que yo tuve es 15 años, o es, por ejemplo, 20 años, no sería descabellado pensar que mi población tenga una muestra por ahí, por alrededor de los 19, 20 o 21 años, no sería muy lejos. Ahora, si la muestra que yo observo de esos 10 estudiantes me dice que el promedio de edad de esos individuos es 19 años, tú dices, bueno, si el promedio de edad de mi muestra es 19 años, es un poco descabellado pensar que mi población tiene un promedio de edad, digamos, de 80 años. Claro, recordemos que estamos haciendo el supuesto de que esa muestra es representativa de mi población, de la población característica. Entonces, construyendo ese intervalo de acá, yo digo, bueno, los valores que estén dentro de ese intervalo son susceptibles o son posibles observarlos en mi población en función de los datos de ese intervalo. Entonces, luego tenemos acá la desviación estándar de la media aritmética como indicador, así como cuando ustedes en econometría obtenían la desviación estándar de otras medidas como el beta en econometría. Y ahí tenemos el estadístico de prueba, que son como ese estadístico de prueba, es esa frontera, esos puntitos amarillos que tenemos acá y ese puntito amarillo que tengo acá, que me va a determinar qué tan lejos o cerca puede estar un valor para yo considerarlo que es posible que ese valor se observe en la población que tengo. Bueno, entonces tengo un estadístico, en función de ese estadístico de prueba ahora, yo determino una región de rechazo y de no rechazo. En ese sentido, lo que está planteando es que si tengo esa línea amarilla, todo lo que esté dentro de esa línea amarilla son valores posibles, es decir, son valores que yo estoy observando en mi muestra, pero como están cerca del valor que yo observo en mi muestra, como está cerca del valor que observo en mi muestra, entonces no descarto, fíjense que yo no estoy determinando, imagínense que esto sea, el amarillo aquí sea el 19. Si el amarillo que estamos viendo es el 19, entonces sucede que yo no descarto que el 19 sea un valor de mi población. No estoy argumentando o no estoy demostrando que el 19 es el valor de esa línea roja, que sea 19. Lo único que estoy diciendo es que el 19 está cerca, lo suficientemente cerca del promedio que yo estoy observando en mi muestra con los datos amarillos estos, como para yo no descartar que en mi población pudiese existir un valor igual a ese 19. Entonces, teniendo esos elementos claros, chicos, nosotros vamos a tener 3 formas de nosotros decidir
sobre una hipótesis. La primera forma, voy a saltarlo hasta acá, o lo voy a saltar todo para ir un poquito más, más rápido. Bien, sabiendo que esto es una especie de repaso que ustedes vieron, porque todo esto ustedes lo vieron en econometría. La primera forma de testear una hipótesis es con el estadístico de prueba, que fue lo que vimos anteriormente. Y cuando hablamos del estadístico de prueba, lo que vimos en econometría fue que cuando planteábamos la hipótesis nula, que el beta era igual a 0 en un test de significancia y la hipótesis alternativa de que el beta era diferente de 0, pues lo que decíamos al respecto es que necesitábamos un t que le llamábamos t calculado y decíamos respecto a ese t calculado que era igual al beta estimado menos el beta seleccionado en mi hipótesis nula, tal como hicimos antes, este valor amarillo. Siempre ese t lo calculamos. El valor que yo tengo en mi muestra, que es este de acá, menos el valor que estoy obteniendo o que estoy planteando como hipótesis nula. Entre, acá le poníamos la desviación estándar del beta estimado. Bien, entre la desviación estándar del beta estimado. Entonces, posteriormente, os recuerden aquí, recuérdense cuando hacíamos la z por ahí atrás, que era x menos su media entre la desviación estándar de x. Y decíamos que esto nos daba una medida de la distancia que había entre el valor observado en un punto y el promedio. Por esa distancia me la daba en términos de desviaciones estándar. Pues acá también me está dando a cuántas desviaciones estándar se encuentra el dato observado de la hipótesis nula que yo estoy planteando. No voy a entrar en detalle en la fórmula. Bueno, primero porque entiendo que esto sería un repaso y segundo porque entiendo también que no es un curso de econometría. Entonces yo tengo, segundo, el t beta, que le vamos a llamar el t de tabla, que era el t que buscábamos en una tablita. Bien, en una tabla en función de los grados de libertad. Recuérdense que esos grados de libertad los tenía como el número de observaciones menos la cantidad de parámetros de mi modelo y el nivel de significancia que yo había elegido en mi prueba. Pero lo importante, chicos, acá, lo fundamental, con lo que yo quiero que se queden hasta ahora, es lo que nos va a servir para nosotros interpretar las salidas de los modelos que vamos a obtener en R. Lo importante es que yo tengo algo parecido a lo siguiente. Yo tengo un rango, acá, tengo un rango por acá, y ese rango me lo define el T de tabla, menos y más el T de tabla. Y todo lo que esté fuera, imagínense que el nivel de significancia, el alfa elegido es de 5%. Entonces aquí tengo alfa sobre 2 y aquí tengo alfa sobre 2, que suman las colas de mi distribución un 5%. Todo lo que esté por allá afuera le vamos a llamar región de rechazo. ¿Por qué región de rechazo? Porque si mi T calculado, eso no se mueve de ahí, a ese nivel de significancia y para esa prueba. Si mi T calculado, recuérdense que el T calculado es este, el que yo acabo de obtener con mis datos. Si mi T calculado es mayor en términos absolutos a mi T de tabla, a este, yo rechazo mi hipótesis nula. Entonces aquí dentro yo tengo la región de no rechazo. Entonces, fíjense que la regla de rechazo que yo voy a tener siempre o que yo voy a definir siempre es ver si mi T calculado en valores absolutos es mayor a mi T de tabla. Entonces, siempre en ese caso, rechazo H0, porque me está diciendo que el dato observado con mi muestra está lo suficientemente lejos como para yo considerar
que mi población va a tener ese dato igual. Esa es la primera regla. Bien, va a depender de la cola. Ya ustedes vieron en econometría que si, por ejemplo, fuera la cola derecha, por ejemplo, déjenme poner otro colorcito acá que se vea que es algo distinto. Si mi hipótesis alternativa hubiese sido beta, hipótesis alternativa beta mayor o igual, perdón, mayor a 0, no puede ser mayor o igual porque recuérdense que son mutuamente excluyentes, mayor a 0, entonces mi región de rechazo lo hubiese definido de esta forma, únicamente con la cola derecha y esa región de aquí hubiese sido igual a alfa. Entonces, cuando rechazo, es como lo verde que le estoy sombreando, es mi región de rechazo, entonces en ese caso, la regla de rechazo que voy a definir es cuando el T calculado sea mayor al T de tabla. Siempre que el T calculado caiga en esa región de rechazo, entonces voy a digamos, a rechazar la hipótesis nula. Si mi hipótesis alternativa hubiese sido que beta es menos la 0, entonces voy a definir mi región de rechazo en esta zona de acá. Bien, y mi hipótesis, mi regla de rechazo va a ser esta mamey que está acá, va a ser igual, este va a ser el T de tabla nuevo, va a ser igual siempre que mi T de tabla, ese T de tabla, sea menor a mi T, perdón, mi T calculado sea menor a mi T de tabla, es decir, siempre que el T calculado se ubique en esta zona anaranjada. Entonces, siempre voy a plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y en función de dónde se ubique el estadístico de prueba, voy a rechazar o no mi hipótesis nula. Lo importante acá es que nos fijemos que todas las salidas de R que vamos a ver nos va a dar un T calculado, el T calculado que veíamos anteriormente y me va a dar un T de tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya yo sé, chicos, voy a recapitular un poco como para salir de la bulla, que había en la, yo sé que mi T de tabla es la frontera. Mi T de tabla es la frontera. Yo gráficamente ya sé que estas regiones de acá, si mi hipótesis alternativa tiene un signo acá de diferente a, me está diciendo que es de 2 colas. Bien, y aquí tengo, es igual a. Entonces, fíjense que tengo aquí un T calculado. Vamos a decirle que esto es 1 y voy a tener un T calculado 1. Voy a tener un T calculado 2, que es mi hipótesis alternativa beta es mayor a A y mi T calculado 3 es que beta es menos la A. Fíjense que en este primer caso, T calculado, yo lo que necesito es ver, R te dio esto ya bien y tú tienes tu frontera. Tú lo que necesitas es ver en qué parte de esa recta se ubica ese T calculado. Cuando ese T calculado está dentro de ese rango, bueno, pues tú dices, mira, en ese caso, entonces yo no rechazo H0. Ahora, si está afuera, cae en tu región de rechazo. Si la hipótesis nula es mayor a, ya ustedes saben que su región de rechazo solamente la definen por acá adelante, en la cola derecha. Y si su hipótesis nula es menor a, entonces su región de rechazo la indican en esta cola izquierda. Y siempre van a tomar la decisión dependiendo si estos test calculados, que son los T que resultan de sus datos, están en la región de rechazo o están en la región de no rechazo. Como ustedes ya vieron eso en econometría, bueno, pues vamos un poquito, no entramos mucho en detalle. La segunda forma de testear una hipótesis nula es a partir del intervalo de confianza. Y aquí únicamente vamos a decir lo siguiente, chicos, para avanzar un poquito rápido. Si yo tengo un intervalo de confianza, recuérdense que ese intervalo se construye como el estimador de un parámetro, la media, la varianza, el beta que vimos antes, más o menos, el nivel de confianza que hemos elegido a partir de un percentil que es Z, que ustedes saben que para el nivel de confianza de
del 95%, ese Z puede ser 1.96, lo podemos tomar como estándar. Bien, ahora claro, si ustedes están pensando en un intervalo, noten que si ustedes toman la edad del grupo de seminario de entre 20 a 25 años, pues siempre va a haber menos estudiantes que si toman el rango de entre 10 y 40 años. Mientras más amplio hagan el intervalo, pues más gente van a tener. Entonces, mientras más alto sea este número, mayor será la cantidad de datos que ustedes tengan dentro de esos intervalos, 95, 99. Bien, entonces aquí tenemos la desviación estándar de mi estimador. Entonces, imaginemos que la media de los 10 estudiantes de seminario que seleccionamos fue 19 años. Z a un 95% es igual a 1.96 y la desviación estándar de la media es igual a 2. Supongamos, vamos a ponerle igual a 1 para facilitar los cálculos, es igual a 1. Entonces, yo lo que necesito es plantearme un límite inferior que es igual a esta fórmula de acá, pero colocando el menos. Entonces yo digo 19 menos 1.96 por 1, que da 17.94. Bien. Entonces, en el límite superior, yo tengo 19, la misma fórmula, pero noten que lo que cambio aquí es que ahora tengo un más. 1.96 por 1, que da 20.96. Bien, 20.96. Entonces, noten, chicos, que ahora yo tengo un rango, 17.94 y 20.96. Entonces, como tengo ese rango, ahora yo puedo, me quedé con ese rango. A ese nivel de significancia, déjenme borrarle esto de acá, a ese nivel de significancia que tengo, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo plantearme, ya tengo ese intervalo, yo puedo plantearme como hipótesis nula, se me perdió el lapicito ese, como hipótesis nula, que el promedio es igual a 20 y como hipótesis alternativa que el promedio es diferente de 20. Entonces, fíjense cómo ahora decido sobre la hipótesis nula, 20. La hipótesis nula es 20, entonces busco a ver si 20 está dentro de ese intervalo. Como yo sé que 20 cae como acá, 20, el valor de mi hipótesis nula, el valor que estoy tentando como hipótesis nula está dentro del intervalo que yo estoy testeando. Como está dentro del intervalo que estoy testeando, entonces eso me lleva a no rechazar la hipótesis nula. Ahora imagínense que yo en otro ejemplo hubiese dicho hipótesis nula que el promedio es igual a 40, por hacer algo extremo. Y la hipótesis alternativa que es diferente a 40. Entonces noten que ahora 40, que es la hipótesis nula, queda fuera del intervalo que acabo de crear. Como queda fuera del intervalo que acabo de crear, entonces me llega a la conclusión de que yo debo rechazar la hipótesis nula. Entonces, siempre que está dentro del intervalo, lo único que ahora el intervalo lo estamos construyendo sobre los valores de las variables directamente, yo voy a no rechazar la hipótesis nula cuando esté dentro. Ahora, cuando esté fuera, yo rechazo la hipótesis nula. Este es el segundo método para testear hipótesis. Y por último está el método que es el que más me gusta a mí, que es el método del p-valor, porque entiendo que es el más fácil de interpretar. Bueno, salvo la directriz de qué es esto del p-valor, la idea es la siguiente. El p-valor es una probabilidad. Y por ende, esto está entre 0 y 1.
Y yo tengo un nivel de significancia alfa que anteriormente lo hemos visto en 5%. Entonces, noten chicos, esta tablita tienen que tenerla muy presente en lo que les quede en su vida profesional. Cuando el valor de mi p-valor es menor, p-valor es menor al alfa, entonces eso me lleva a rechazar la hipótesis nula. Entonces, la segunda alternativa es que mi p-valor sea mayor al alfa. Cuando mi p mayor sea mayor a ese alfa, entonces yo no rechazo H0. Entonces noten que yo voy a tener un valor del p-valor. Va a ser mayor o menor a un nivel de significancia. Cuando es menor, entonces rechazo mi hipótesis nula. Cuando es mayor, entonces rechazo mi hipótesis nula. ¿De dónde viene esto? Bueno, es que el p-valor es igual. Ustedes saben que esta curva de acá es una función de densidad de su curso de inferencia estadística, que la vamos a representar por f de x. Y nosotros sabemos que esa función de densidad, como es una probabilidad, esto es una probabilidad, que si yo integro esa función desde menos infinito hasta más infinito de su curso de inferencia estadística o estadística 2, vieron que f de x, delta x, esa suma es igual a 1. En otras palabras, si sumamos todas las probabilidades asociadas a los valores que puede obtener una variable aleatoria, siempre, si esas probabilidades están bien construidas, vamos a obtener un 1. Entonces, noten, chicos, que ahora lo que está haciendo el p-valor es sacando una integral desde el t calculado hasta infinito. Es decir, está sumando toda esa área que está ahí, desde t calculado hasta infinito. Entonces, esta es una integral, pero en vez de ir, note, en vez de ir desde menos infinito hasta más infinito, va desde el t calculado, esa integral definida, hasta más infinito. Por ejemplo, en este caso, o en caso de dos colas, solamente se calcula un solo lado y el resultado lo multiplica por 2, porque son distribuciones como la normal, que son simétricas. Entonces tiene f de x, delta x. Entonces imaginemos acá dos escenarios. El primer escenario es el escenario azul. Bien. Y en el escenario azul yo tengo un nivel de significancia alfa y yo sé que ese alfa es esta área de acá. Y como es la región de rechazo, yo sé que esa área de acá, el área que representa el alfa, es igual al 5%. Y si suponiendo que esto sea de una cola, recuerden, si mi t calculado caía por aquí, chicos, caía afuera, rechazaba la hipótesis nula. Si cae por acá adentro, entonces no rechazo mi hipótesis nula. Y el planteamiento entonces al respecto fue el siguiente. El planteamiento al respecto es que ahora yo tengo un p-valor. Y el p-valor, recuerden que aquí abajo tengo el t de tabla. El p-valor me está dando un área del t calculado hasta más infinito. Lo que estoy haciendo en este caso, en el área, el caso azul, voy al caso azul, que si yo sé que si el t calculado es menor al 5%, y recuérdense que el t es la suma desde acá, desde el t calculado hasta más infinito, lo que está diciendo es que esa suma es menor al 5%. Es decir, esa área amarilla, que es la que voy a representar acá, es menor al 5%. Y si es menor al 5%, lo que me está diciendo es que el t se ubica en esta zona de acá. Recuérdense que ahora tengo un t acá, el t calculado, que es igual a una suma. Entonces, como yo sé que es menor al 5%, yo sé que está en una área más pequeña al área verde y por ende el t calculado se ubica a la derecha del test de tabla. Esa sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad es esta que está en rojo, que me dice el P es mayor al 5%. Bueno, para que sea mayor al 5%, yo debo de sumar una área más grande que el área verde que tengo acá. Bien, entonces si sumo esa área, lo que me está diciendo es que el T calculado se encuentra entonces a la izquierda del T de tabla.
y eso me lleva a no rechazar la hipótesis nula. Entonces me quedo aquí con que cuando el P sea menor al alfa, entonces rechazo la hipótesis nula. Sin embargo, cuando el P sea mayor al alfa, eso me lleva a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, chicos, viendo ese pequeñito repaso, también tenemos que recordar que cuando hablábamos de probabilidad, anteriormente lo que estábamos era diciendo, o cuando estábamos intentando estudiar probabilidad, lo que estábamos era diciendo, bueno, mira, déjame un acento que se me fue aquí. Lo que estábamos era diciendo, si vamos a estudiar la relación entre dos variables, pues lo que vamos es averiguar si cuando yo modifico el valor de una variable se modifica el valor de la otra. Recuerden, en un ejemplo sencillo, lo que estábamos diciendo era, si cuando yo veo la probabilidad de que me salga una mujer, o que el porcentaje de mujeres en un aula va a ser la misma si yo elijo la carrera de economía o si elijo la carrera de administración. Sí, es la misma. Lo que está diciendo es que los cálculos de resumen que habíamos hecho antes, media, varianza, todo, va a ser igual independientemente a la carrera. Entonces ahí diríamos que el sexo y la carrera son variables independientes. Ahora, si decimos, ¿y si elijo economía o elijo medicina y elijo ingeniería? Bueno, yo esperaría que en ingeniería el porcentaje de mujeres baje. Entonces, ahí la relación no cambia. Entonces, si vamos a estudiar esa relación, lo importante es que aquí veamos, chicos, que esa relación va a depender del tipo de datos en que estemos trabajando. Y si vemos acá en el índice, vemos que vamos a tener 3 grupos, chicos. Podemos tener test de variables cualitativas, que ya vimos esta clasificación de variables, test entre variables cuantitativas y test, digamos, es mixto. Lo importante de esos test es que podamos tener claro cuáles son las reglas de rechazo, porque R va a ser los cálculos del lugar. Entonces, en el primer ejemplo, el primer caso de variables cualitativas, perdón, vamos a utilizar esta base de datos que se llama CART. Bien, y como siempre, chicos, recuérdense, este punto y coma aquí no es necesario. El primer paso es activo mis paquetes y posteriormente hago, ¿verdad? Hago una mirada rápida, les doy una mirada rápida a mi base de datos. Recuérdense nuevamente, insisto mucho en eso, pasamos a los ejemplos directamente, pero cuando a ustedes les toque trabajar con temas de base de datos, pues necesitan hacer un análisis exploratorio preliminar. Datos atípicos, datos faltantes, los promedios, las varianzas y todo ese tipo de análisis es necesario que se haga antes de nosotros poder, digamos, empezar a hacer estos análisis estadísticos. Entonces, fíjense que esta es una data sobre salario, que tiene datos sobre el salario de las personas, la experiencia, la edad, los años de educación. Tiene esta data aquí de si vivió con la madre o con el padre. Bien, y tiene también algo de raza, creo, si dónde vive, acá si es el sur y acá si es negro o no. Entonces, el primer análisis, recuérdense, no se desenfoquen de que estamos haciendo análisis de independencia. Entonces, lo primero es que yo necesito hacer un análisis del tipo cualitativo, cuantitativo. Les dejo este ejemplo de acá, donde lo primero que yo hago es crear una variable. La variable escolaridad, recuérdense, cuando tengan una variable continua, por ejemplo la edad, si quieren volverla en una variable un poco más cualitativa, entonces lo que hacen es que la cambian por rango de edad para hacer este tipo de test. Acá recuérdense que usamos la opción de casos acá,
que vimos anteriormente en dplyr, y lo que estamos haciendo es diciéndole, mira, si la educación de la madre es 0, pónmele aquí sin escolaridad. Si la educación de la madre está entre 1 y 8, pónmele básica. Si es de 9 a 12, pónmele secundaria. Y si es mayor de 13, mira, acá hay un error, está secundaria 2 veces. Pónmele universitaria. Bueno, eso va a cambiar todos los resultados. Pónmele universitaria. Entonces, noten acá, yo lo que estoy haciendo es creando una variable nueva. Noten que no estaba acá en mi base de datos. Creando una variable nueva es la recodificación de la variable escolaridad. Aquí, fíjense que yo solamente ejecuté el programa. Sin embargo, yo no le di a esta parte de acá, a esto no lo corrí, por lo que como vimos anteriormente, no se guardó esto en mi base de datos. Esto está en la página 21, déjenme correrlo de nuevo para que se actualice todo hacia abajo. Entonces, noten que ahora yo tengo en mi base de datos una nueva variable que corresponde a la educación de la madre, pero está recodificada de forma tal que está asumiendo los mismos valores que tenía antes de educación de la madre, pero esos valores lo está, digamos, asumiendo en función de mi variable original. Si hacemos, recuérdense, si hacemos una tabla, recuérdense, como no hemos hecho un attach de mi base de datos CAT, siempre tengo que decirle a R de dónde yo quiero que me llame esa base de datos. Entonces, fíjense acá, si esa variable que hemos llamado, noten, hacemos una tabla de frecuencia, utilizando este comando, lo que me va a decir es cuántas observaciones están contenidas en cada una de las categorías que yo estoy seleccionando. Noten que acá no hay nadie, bueno, hay aquí 15 personas sin escolaridad en este caso. Entonces, posteriormente, noten, para hacer un análisis de independencia, yo necesito acceder a una tabla de contingencia. Es una tabla donde en vez de tener esta tabla de frecuencia de una sola dimensión, yo tengo dos categorías para cada uno de los elementos o cada una de las variables quisiera contar. En este caso, chicos, las variables son, recuérdense que este análisis yo lo estoy haciendo de manera aleatoria, pero en un trabajo empírico va a depender de las preguntas de investigación y el plan de tabulados que ustedes han establecido para responder a esa pregunta de investigación. Entonces, fíjense, chicos, acá estoy hablando de la educación de la madre y de si el tipo vivió con la madre de los 14 hasta los 14 años, con la madre y el papá. Lo que estaría diciendo era tratando de ver si si el nivel educativo de la madre influye en el hecho de que una persona pueda vivir más tiempo, un niño, una persona en general pueda vivir más tiempo con su papá o con su mamá, con su papá y con su mamá al mismo tiempo. Entonces, noten acá que esta tabla lo que me está diciendo, mira, de toda tu base de datos, 156 personas vivieron solamente con su mamá, no vivieron con su mamá y su papá y tuvieron un nivel de educación básica. Bueno, entonces, para terminar el análisis de independencia, solamente le puedo dar una interpretación frecuentista, como ustedes habían visto antes. Esto es un grafiquito ahí, lo podemos saltar. Para poderle dar una interpretación frecuentista, lo que hacemos es que esta tabla que acabamos de generar, la vamos a guardar en algo que se llama tabla 1. Bien, entonces ahora vamos a utilizar este comando donde vamos a obtener las proporciones. Acá, fíjense, puede ser a nivel, digamos, de fila, si coloco un 1 y si coloco un 2, pudiese ser a nivel de columna. Vamos a correrlo, este está en la página 23. Entonces, noten acá, chicos, que lo que me está diciendo, lo primero es la forma de leerlo. La forma de leerlo es muy sencilla. Lo primero que yo tengo que ver es cómo me suma 100. Si me suma 100,
a nivel de filas o me suma 100 a nivel de columna. En este caso de acá arriba, lo que estamos mirando es que la suma 100 se da a nivel de filas cuando yo le pongo el argumento 1 a mi función. Como se da a nivel de fila, lo que me está diciendo es que entre las personas cuya madre tiene una educación básica entre 1 y 8 años de escolaridad, el 21% de esos individuos vivió con su papá y su mamá, solamente el 21%, y el 78%, perdón, no vivió con su papá y su mamá, y el 78%, casi 79, el 79 para redondear, vivió con su papá y su mamá. Entonces, si pasamos a la educación secundaria, vemos que el 85% de los que tienen madre con educación secundaria vivió hasta con su papá y su mamá hasta los 14 años. Entonces, sin escolaridad, vemos que fue el 86% y en la universitaria vemos que fue el 90%. Si lo vemos de abajo hacia arriba, lo que vemos es, si comparamos la educación básica, la secundaria y la universitaria, es que en la medida en que aumenta el nivel educativo de las madres, pues mayor porcentaje de los individuos vivió con la madre. Entonces, por eso también, pero aquí también es importante ver que, por ejemplo, sin escolaridad, solamente tengo 15 personas. Por eso el análisis que le decía antes, de ver cuántas observaciones tengo por cada categoría, porque puedo llegar a una conclusión sobre diversas categorías cuando en realidad no tenga la representación suficiente sobre esos números. Entonces, lo que yo tengo que ver acá es diciéndole, mira, parece que en la medida en que la madre tiene más educación, pues entonces más porcentaje de los niños viven con su papá y su mamá. Parece que en la medida en que están más educadas, hay más probabilidad de que el niño permanezca en el hogar con papá y con mamá más tiempo, hasta los 14 años. Pero en fin, independientemente al tipo de análisis, porque yo sé que ya este tipo de análisis de tabla, ustedes lo han visto antes, lo que yo estoy tratando de hacer es analizar la independencia. ¿Y cómo vamos a analizar la independencia? Bueno, recuérdense de por acá arriba que si yo digo que la probabilidad condicional de un evento a un evento B es igual a la probabilidad de ese mismo evento independientemente a lo que suceda. Y cuando eso suceda, yo digo que son independientes. Entonces yo digo, miren, ¿cuánto es la probabilidad? Permítanme acá. ¿Cuánto es la probabilidad de que una persona viva con papá y con mamá en mi base de datos? Este es como el total. Entonces, tengo un RA. ¿Recuerdan cómo se borra el RN? Ay. Vamos a googlearlo. Bueno, lo que me está diciendo el problema, me salió de una vez que lo he puesto tanto. Lo que me está diciendo el problema es que tengo un NA, tengo valores perdidos en mi serie, entonces necesito, míralo acá, NA.rm, necesito eliminarlo. Bueno, es lo que pasa generalmente con los trabajos en la práctica. Déjenme ponerle esto acá arriba para verlo. Entonces noten acá que yo tengo la media, como vimos anteriormente, el promedio de una variable binaria me da el porcentaje de gente que vive aquí con un 1. Entonces noten que este me va a decir, vamos a correrlo adelante, este me va a decir, uy, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver, zoom. Vamos a hacer a la antigua. Zoom. Vamos a ver si aquí salió el cálculo. Bueno.
Déjenme ver si lo hago diferente. Yo lo que quiero saber es qué porcentaje de mi población total salió con un 1, que se supone que debió salir directamente. Pero déjenme ver si lo hago de otra forma. Bien. Bueno, ahora sí lo hice. Pero se supone que lo debía hacer. Entonces, bueno. Se supone que... Fíjense que ahora yo lo que estoy haciendo es que me dé este valor de esta tabla. Hice una tabla de frecuencia solamente entre la suma de los dos valores, como para que me dé una frecuencia relativa. Bien. Bueno, con la suma tengo problemas, pero lo haré manual aquí. Entre 634 más 2376. El 78% de mi población global, de mi población en general, vive, ahorita yo actualizo esto y busco la forma de hacerlo, vive con su mamá y su papá hasta los, digamos, 14 años. Entonces, chicos, ese 78%, si yo lo veo de esta forma, es igual, déjame cambiarle ese color, es igual a la probabilidad, digamos, de A. El evento A es el evento de vivir con su papá y su mamá hasta los 14 años. Entonces, cuando hay independencia, la probabilidad de A condicionada a B es igual a la probabilidad de A. Ya yo tengo la probabilidad de A. ¿Qué es esto? Entonces ahora, cuando yo veo este numerito de acá, fíjense, lo vamos a interpretar como la probabilidad de A condicionado a que la madre del individuo llegó hasta la educación básica, condicionado hasta B. Y B es educación básica, chicos. Entonces esa probabilidad, mírenla acá donde está calculada, que es igual a 78.1. Ahora, si voy a la probabilidad de que viva con su papá y su mamá, condicionado a que la madre no fue a la escuela nunca, es igual a 0.86. Lo que estoy diciendo, chicos, es que para que esto se cumpla de acá, es decir, para yo poder establecer independencia entre esas variables, yo necesito poder garantizar que todos esos porcentajes sean lo mismos. Si yo veo que esos porcentajes se modifican de forma considerable, entonces lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que un individuo viva con su mamá y su papá hasta los 14 años se modifica según yo tenga información sobre el nivel educativo de la madre. Y si esa probabilidad se modifica en los distintos grupos, entonces estoy indicando o estableciendo que no hay independencia entre las variables que estoy considerando. Ahora noten que quizás alguno puede decir, bueno, 0.85 y 0.86. Con ese método, si está muy lejos, yo puedo decir hay independencia o no. Recuérdense que cuando hay independencia, todas esas probabilidades son muy parecidas. Ahora, cuando no hay independencia, esas probabilidades van a cambiar mucho. Ahora, ¿qué define, cuando yo estoy leyendo una tabla de contingencia, qué define la diferencia entre, digamos, un tipo y otro tipo de probabilidad? Bueno, yo veo aquí, yo lo hubiese podido hacer acá adentro. Acá adentro, en vez de sumar la variable, que es lo que me está dando error, yo hubiese podido sumar la tabla. Y ahí tengo el 0.79. Lo voy a poner ahí, pero está muy complicado. Debe de haber una forma más fácil de hacerlo. Entonces, ¿qué forma o qué test yo tengo para que me dé un test de hipótesis directamente sin necesidad de yo tener que hacer este análisis directamente? Entonces noten, chicos, que ese test es el test chi cuadrado.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro o repetir, chicos? Bueno, que el test chi cuadrado lo vamos a utilizar para establecer análisis de independencia entre variables que son del tipo cualitativo. El test chi cuadrado lo vamos a utilizar para hacer análisis de independencia entre variables que son del tipo cualitativo. Entonces, ¿qué hace el test chi cuadrado? Fíjense, agarra esta frecuencia de aquí, 156, te dice que hay 156 individuos cuya madre cursó la escuela básica y que solamente vivió y que no vivieron con su papá y su mamá hasta los 14 años. Es como para ver acá el efecto que tiene para un individuo vivir con su padre y su madre hasta los 14 años. Entonces, bueno, ahora, esa fue mi frecuencia observada. Ahora yo necesito saber cuál es la frecuencia esperada. Lo que está diciendo está bien, yo aquí observé 156, pero ¿cuánto debió ser la cantidad de observaciones que yo debí de tener acá para yo considerar que mis series, que mis variables son independientes? Entonces yo tengo, fíjense que este es un estadístico de prueba como el que vimos anteriormente, o si lo quieren llamar de otra forma, con las anotaciones que teníamos de la primera parte de clases, ese es un T calculado. Entonces noten acá que yo tengo ya un T, ay, lo borré. Yo tengo un T calculado y tengo una frecuencia y no quiero abordar mucho, pero esa frecuencia se deriva de una propiedad muy famosa de estadística que dice, bueno, el intersecto entre dos eventos, recuérdense que este es el intersecto entre dos eventos, A intersecto B, que en su clase de álgebra, de sucesos, por ahí por estadística 2, ustedes lo vieron con algo que se llama diagrama de Venn, que esa, debí comerme un chin, déjame borrarlo, debí comerme un chin. Lo vieron algo así, y esto es A, y esto es B, dicen, esa es la probabilidad de A y B. Entonces, lo que está planteando es que en el caso de independencia, en el caso de que esos eventos A y B no se solapen, bien, en el caso de que esos eventos no se solapen, la probabilidad de A intersecto B es igual a la probabilidad de A con la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de una función de distribución conjunta es igual al producto de probabilidades de sus marginales. Temas de inferencia estadística que vieron ahí en estadística 2. Entonces, dado eso, yo lo que estoy es comparando cuánto fue la frecuencia observada con la frecuencia esperada en un contexto de independencia estadística. Esto es lo que hubiese pasado en caso de independencia estadística. Recuérdense que el T calculado que hablábamos ahorita decía el valor que yo observo en mis datos menos el valor que yo considero en mi hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que ver siempre en cualquier test? Porque R le va a dar todo. Este numerito de acá, que es, perdón, ese numerito no, esa hipótesis nula de acá, que es la hipótesis que corresponde, en este caso, al valor de independencia. Ya yo sé que la hipótesis nula es que mis variables son independientes. Entonces, cuando yo tenga mis resultados, tengo que decidir si mis variables, si mis datos son o no son independientes. Entonces, como tengo que decidir si mis datos son o no son independientes, lo que tengo es que pasar a R. Y noten acá, voy a correr esto en la página 26, cuando pasamos a R, lo que tengo que hacer es volver, primero activo esta librería, más. Claro, recuerden chicos, que como esa librería no está cargada, necesitan primero instalarla y luego adjuntarla al ambiente de trabajo que estén trabajando o llamar la función, es decir, pudiésemos no llamar el library ese que estamos usando, perdón, y ponerlo de este tipo, para no tener que hacer esto cada vez que vayamos a usar una función de esa librería que estamos instalando,
pues preferimos activarla acá. Entonces noten acá, chicos, que vamos a tener, lo primero es hacer la tabla de contingencia, que fue la tabla que vimos anteriormente, entre las variables que queremos testear. Esa tabla la guardamos en un objeto llamado TBL y luego utilizamos la función, esta función chiTest de chi cuadrado test, que es, y de argumento le ponemos la tabla que hemos guardado anteriormente. Como de argumento le hemos puesto la tabla que hemos guardado anteriormente, chicos, entonces ahora acá en esta tabla me guarda, fíjense, me guarda los resultados del t chi cuadrado. Y si yo anexo, yo puedo obtener el estadístico de prueba y el p-valor. Ah, pero mira, me dio el p-valor. Entonces, si yo voy a usar el estadístico de prueba, ese estadístico que me está dando, recuérdense, es el estadístico que resultó de mis cálculos. Si yo voy a utilizar ese test para testear mi hipótesis nula, entonces yo necesito compararlo con una tabla chi cuadrado. Ese estadístico que está acá, que yo estoy obteniendo, ese valor de ahí es mi t calculado. Es ese t que está acá. Bien, entonces si yo voy a testear mi hipótesis nula, necesito buscar el t de tabla. ¿Y qué busco? Busco una chi cuadrado. Para un grado de libertad, para un alfa de 5%, debo de ir a un libro que tenga esa tabla y seguro va a tener en las columnas, en las filas un alfa y en las columnas un grado de libertad. Entonces busco cuál es el chi cuadrado que corresponde a ese nivel y esa parte de ahí es lo que le habíamos dicho o le habíamos llamado t de tabla anteriormente. Entonces si tengo el t calculado y el t de tabla, usando las reglas de hipótesis que vimos anteriormente, podemos ya definir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Ah, pero bien, yo no quiero buscar ese t de tabla. Veo acá que en el chi cuadrado me dio un valor, un 0.000, me lo dio en forma de notación científica. Ya yo sé que yo tengo un p-valor y recuérdense la regla del p-valor. Entonces aquí nosotros lo que necesitamos es la hipótesis nula, chicos, que yo se las dejo siempre por ahí, que es que las variables son independientes, hipótesis nula. Déjenme buscar acá donde dibujar. La hipótesis nula es que H0, X e Y son independientes y mi hipótesis alternativa, cuyo planteamiento es que rechazo esa hipótesis nula, la alternativa, que no son independientes. Pero en fin, tengo este p-valor que es un numerito muy cercano a 0. Aquí 18. Otra opción, si quieren que este p-valor les salga con los números directamente y no en notación científica, pueden apagarlo en R. Lo googlean, ¿verdad? Porque ahora no lo vamos a hacer, o déjenme hacerlo para explicarlo, porque yo antes lo hacía mucho, pero ya no. Estaba viendo el caso de Julio Clemente aquí para haciendo un break para las mujeres que siempre viven con el tema este de la igualdad de género y cómo es tan discriminatoria con los hombres la justicia y la ley. Pero en fin, eso es otro tema. Vamos a apagar la notación científica en R. Vamos a ver, sale acá. Vamos a ver acá, fíjense, esta opción de acá es la que funciona. Esa opción lo que hace es como que modifica el formato en cómo salen los números en R. Entonces, fíjense, le pusimos 999. Eso por si quieren ver el valor muy claramente. Y fíjense ahora cómo aparece el valor directamente. Aunque tampoco era tan difícil porque yo sé que esto es menos 6. Lo que sé es que tengo que rotar esto 6 veces para atrás y sé que es un 0 grandísimo. Entonces, fíjense, si yo quiero después de nuevo cambiarlo ahí, porque hay algo que de R me permite guardar esto en una función que se llama SINK,
y me lo va guardando en un TXT, todo lo que va saliendo acá. Entonces yo lo activé y después no me salían resultados acá de acá, solamente veía los códigos y yo decía, wow, pero qué problema. Y era eso. Entonces si yo quiero volver hacia atrás, le ponemos un 1 acá o un 0, ¿sí? Vamos a ver y vuelvo y llamo. Entonces noten que nuevamente ya se aparece como era originalmente. Entonces yo puedo ir cambiando esta opción y lo que va cambiando el formato en cómo sale mi número. Después de ese break, y viendo primero que van a suceder siempre muchos problemas y que nadie tiene que tener los códigos memorizados, yo porque lo tengo acá, pero que esto es, vamos a internet y buscamos lo que necesito la mayor parte del tiempo. Entonces, como yo tengo ahora un p-valor, siempre vamos a usar el p-valor ya. Yo tengo un p-valor y tengo un alfa del 5%. Lo que hace ese p-valor en este sentido es que ya yo sé que el P calculado es igual a 0.000, es este valor que está acá, ese P. Ahora, recuérdense la regla de rechazo que habíamos visto. Cuando el P valor es menor a alfa, entonces yo no rechazo H0, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, ahora lo que está indicando, perdón, rechazo la hipótesis nula. Perdón, rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. Lo que me está indicando en este ejemplo es que yo rechazo la hipótesis nula de que mis variables sean independientes. Y como rechazo la hipótesis nula de que mis variables sean independientes, lo que está diciendo es, fíjense que no estoy aceptando la hipótesis alternativa. Lo que estoy diciendo es que no he encontrado evidencia para no rechazar la hipótesis nula porque la decisión la estoy tomando en torno a la hipótesis nula que estoy planteando. Entonces, ese es el T chi cuadrado. Si quisieran, es decir, esta librería de acá, fíjense, no la voy a correr, pero esta librería de acá hace el mismo test, guarda el test que habíamos hecho antes, lo guarda en este objeto de acá y activamos estas dos librerías y esas me permiten hacer un gráfico por si se pierden un poco. Y ese gráfico, déjenme ponerlo un poco más grande un segundo. Ese gráfico lo que hace es que me da el p-valor y me da los rangos. ¿Para qué? Y me pone el estadístico. Lo que pasa es que aquí el estadístico está muy lejos. El estadístico de prueba que habíamos obtenido anteriormente, que era este, 29. Fíjense que por eso no aparece, porque está muy lejos hacia arriba el 29. Pero lo que me está diciendo es, si aparece en la zona roja, entonces rechazo mi hipótesis nula, y si aparece en esta zona, entonces no rechazo la hipótesis nula. Esa librería, cuando yo guardo un estadístico, lo que me permite es ver una forma clara, porque me dibuja las zonas de rechazo, si rechazar o no la hipótesis nula. Entonces, en el caso de las variables cuantitativas, yo creo que podemos pasarlo un poco más rápidamente, porque lo hemos podido ver a lo largo del curso ya, lo hemos visto antes. Vimos el análisis exploratorio de correlación en R y vimos un análisis de correlación y varianza en la primera clase de causalidad, cuando decíamos que correlación no era igual a causalidad. El análisis de correlación, entonces lo vamos a utilizar para analizar independencia entre variables, pero en el caso, chicos, en que ambas variables sean del tipo cuantitativo. Como estamos viendo o testeando el caso en que ambas variables sean cuantitativas, entonces lo que vamos a ver primero es el gráfico de regresión. Aquí tenemos el salario y el coeficiente intelectual de los individuos para ver la relación. Bueno, aquí vemos una relación positiva, pero ven que hay mucha dispersión. Y si hacemos una raya, cruzamos una raya recta en todas las dimensiones de ese gráfico, podemos encontrarnos algo así. Entonces noten que hay personas con el mismo coeficiente intelectual, todo lo que está en esta raya, pero con niveles de salario muy diferentes. ¿Lo notan? Entonces noten que si hacemos una línea de tendencia vamos a obtener algo así. Entonces lo que está diciendo la correlación no es que si tú aumentas el coeficiente intelectual, tu salario aumenta. No, no, no. Es que la probabilidad de tú tener mayores salarios aumenta en la medida en que se incrementa tu coeficiente intelectual. Está dando una medida de asociación y recuérdense que no estamos interesados en
en dibujar o en prevenir cada uno de los casos particulares de los individuos, sino el comportamiento promedio. En este caso, usamos una herramienta que ya vimos anteriormente, que es la herramienta de ggplot2. Le indicamos acá dentro la base de datos que vamos a utilizar y luego dentro de la función AES le indicamos las variables que queremos representar. Y luego, como vimos en la clase pasada, dentro del paréntesis utilizamos el guión. Entonces, en este caso le decimos que queremos un gráfico de puntos. Entonces, las variables, la base de datos que vamos a utilizar y el tipo de gráfico que vamos a representar, y obtenemos el gráfico de dispersión, que recuerden que también nos permite ver estos tipos de datos como estos dos que están acá, que podemos considerarlo como datos atípicos. Si al guión acá adentro le agregamos el color, le decimos que nos dé el gráfico de regresión y que nos distinga, voy a ponerle un poquito más grande porque esto no lo voy a correr en R, nos distinga entre si vive o no con la mamá hasta los 14 años, nos permite una desagregación en el análisis de regresión que estamos haciendo. Recuerden la paradoja de Simpson que vimos anteriormente, de que en términos globales yo puedo estar haciendo un análisis y ver una correlación de un tipo, pero cuando lo desagrego a nivel de grupos, entonces encontrar una relación distinta. Y esa es la importancia de ver esos análisis de correlación segregado a nivel de grupos. Entonces, recuérdense que podemos utilizar la variable core para obtener el coeficiente de correlación que habíamos visto anteriormente. Este coeficiente de correlación, un coeficiente, digamos, positivo, pero yo diría que un poco bajo, muy cercano a 0. Entonces, ahora uno dice, y ahí está la matriz de varianza-covarianza. Ambas cuestiones las paso rápido porque las hemos visto anteriormente. Son matrices cuadradas que tienen cierta representación y utilidad. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Y aquí sí que agregamos algo que no habíamos visto en el curso, es el análisis de correlación. Entonces, en el test de correlación, fíjense que este es el estadístico T. Acá está la varianza del coeficiente de correlación, 1 menos el coeficiente al cuadrado, entre n menos p, la raíz de eso. Y acá arriba tenemos, fíjense, la correlación observada. Recuérdense que tenemos siempre en el estadístico el valor observado en mis datos menos el valor observado en mi hipótesis nula. Entonces, como ese valor es 0, lo que está diciendo es que la hipótesis nula de este test, déjenme ver si se lo pongo por acá en la diapositiva, porque esa no está, esa hipótesis nula. Pero aquí sí no la dice directamente, pero ya ahí vemos. Si es una correlación de 0, vamos a ver, Cortés, vamos a ver hasta dónde está Cortés, vamos a ponerlo aquí. Es una correlación de 0, ya sabemos, chicos, o vimos anteriormente que cuando teníamos una correlación de 0, teníamos este caso que es un caso negativo, teníamos este caso que es un caso positivo, y cuando era 0, esto tenía una dispersión, una cosa así, una pendiente así. Por ende, lo que está planteando es, o lo que está indicando el siguiente, es que la hipótesis nula del test es igual que la que teníamos anteriormente. En el caso del test chi cuadrado, es que las variables son independientes. Esa es la hipótesis nula del test, lo que tenemos que tener pendiente. Entonces, fíjense, si yo ejecuto el test y aquí veo los valores, fíjense, tengo aquí dos formas de testearlo. El intervalo de confianza que vimos antes. Entonces, si yo lo mido a través del intervalo de confianza, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Déjame borrar los dibujos. Lo que estoy diciendo es que tengo un intervalo de confianza acá que está, déjame ponerlo acá para no copiarlo de nuevo. Buscarlo acá. Un intervalo de confianza que está entre menos 0.005 acá. Fíjense. Ese intervalo de confianza está entre menos 0.005 y 0.06. Ese es el intervalo de confianza que me está dando. Este de acá.
Entonces, mi hipótesis nula es que el coeficiente de correlación entre X y Y es igual a 0. Entonces, fíjense que el valor que yo estoy planteando de mi hipótesis nula está dentro del intervalo de confianza que me está generando. Y por ende, yo no rechazo H0. Fíjense que pese a la asociación que pudimos ver a nivel gráfico, la importancia ahora de los test, pese a esa asociación que vimos antes, que pudimos decir de una relación positiva, lo que me está diciendo el test es que la relación es muy pequeña, el coeficiente, y yo no tengo, yo no encuentro evidencia para entender que muy posiblemente en mi población ese valor sea 0. Eso es lo que me está planteando en este caso. Si vamos acá y vemos el p-valor, lo que vemos es que el p-valor es menor al alfa. Como el p-valor es menor al alfa, también es evidencia de que me lleva a no rechazar H0. Recuérdense la tablita que vimos antes, que era un alfa. Si está por acá, no rechazo. Si está por acá, rechazo la hipótesis nula. Ahora, como está en un valor de 0.09, vamos a decir que es un 1%, y esto es un 5%, pues es menor al p-valor, y por ende todas las evidencias que estoy obteniendo me llevan a no rechazar la hipótesis nula que estoy obteniendo en este caso de acá. Principalmente yo entiendo que la más fácil de interpretar en este caso es el intervalo. Si en este intervalo está el 0, entonces, chicos, no rechazo esa hipótesis nula. Si en ese intervalo está el 0, entonces me lleva a rechazar la hipótesis nula. Y el p-valor, aquí, que esto es 0.05, esto es 0.09, yo le había dicho que estaba por acá, ¿verdad? Como que era un 1%, no, eso es un 9%, un 9%, acá 0.09. Entonces ahí me lleva a no rechazar la hipótesis nula que estoy planteando porque está a la derecha del p-valor que estoy considerando. Otro test idéntico en estos casos, chicos, que no voy a detenerme mucho, es el test de Spearman, tiene la misma hipótesis nula y lo utilizo con el core test, pero aquí le pongo este argumento, el método de Spearman. Cuando utilizo ese test, llego a las mismas conclusiones que había tenido antes, pero ese test, chicos, lo vamos a utilizar cuando mis datos no se comporten como una variable normal. Por lo menos hasta el curso, lo que hemos visto en seminario hasta ahora, nos vamos a quedar con el test tradicional. Y finalmente, el caso mixto, que es el caso que aparece en el examen, aunque yo voy a preferir agregarle 1 o 2 encabezados al examen sobre lo que hemos visto hoy, en vez de agregarle una práctica sobre este tema que lo cargue más de trabajo para la próxima semana y se puedan concentrar directamente en el examen. El tercer caso vimos 2 variables cualitativas, 2 variables cuantitativas. Ahora el tercer caso está referido a qué sucede cuando tengo una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Fíjense que en este caso tengo la variable que recodifiqué de la madre, recuérdense, del nivel de escolaridad, y tengo acá el salario. Entonces, lo que hace este ejemplo, noten, usando la función vectorizada, acá, lo que le estoy dando acá son la variable cuantitativa, luego le doy la variable cualitativa y aquí le digo qué función va a aplicar. Entonces, para cada uno de los grupos de esa variable cualitativa me va a aplicar el promedio. Como para cada uno de los grupos me va a explicar el promedio, aquí yo lo que estoy tratando de analizar la independencia en media. Y la independencia en media dice que la esperanza del evento B, la esperanza del evento B condicionado a A es igual a la esperanza del evento B. En otras palabras, lo que me está diciendo es
que el promedio, si yo digo que la edad no tiene que ver con el sexo, en la carrera de economía lo que estoy planteando es que el promedio de edad va a ser el mismo para hombres que para mujeres. Como estoy planteando que el promedio de edad va a ser el mismo para hombres y para mujeres, eso solamente va a suceder si el promedio de edad de los hombres es igual al promedio de edad del grupo en general, o el promedio de edad de las mujeres es igual al promedio de edad del grupo en general. Entonces, si yo estoy diciendo que el salario de los individuos es el mismo, independientemente al nivel educativo que tuvo su madre, todos estos promedios debieron de ser iguales. Si todos esos promedios son iguales, lo que estoy estableciendo es que hay una independencia estadística entre mis observaciones. Ahora, noten aquí que mis promedios cambian. Entonces, como mis promedios cambian, lo que estoy diciendo es que existe cierta asociación o relación entre la educación de la madre y el salario que tengan los individuos. También, otra forma de hacer este cálculo de acá, bueno, esta se la dejo acá de ejemplo. Si lo hubiesen hecho, lo hubiésemos podido hacer hasta acá, sin agregarle esas líneas de acá. Noten que acá lo único que necesito es un histograma, fíjense, un density, que es un histograma, pero con la escala continua, un density del salario de la base de datos CAR, y lo único que si lo hubiese hecho hasta acá, me da un solo gráfico. Bien, ahora, lo único que le está diciendo acá es que lo necesita colorear según el sexo de según el color de piel de los individuos, para dividirlo en dos, y este alfa es para que dé un poquito, salga un poco transparente. Entonces noten que aquí está haciendo esa comparación de dos grupos. Aquí debía ser en verdad la puedo modificar para que en vez de negro me dé el nivel educativo de la madre, para que me dé esa density aquí por estos grupos de acá, y el ejemplo sea un poco, bueno, yo lo cambio ahorita, y el ejemplo sea un poco más coherente. Lo que dice es que haciendo estos gráficos donde cada una de estas rectas que están acá corresponde al promedio de un grupo, o haciendo un box plot, que pensé que estaba acá, pero bueno, lo pongo luego, haciendo un box plot del gráfico para ambos grupos, o para los grupos que estén trabajando, entonces también puedo comparar el promedio. Por ahora nos vamos a quedar acá viendo el promedio de ambos grupos, y en función de eso podemos decir, bueno, ¿qué test debemos hacer o podemos hacer para hacer esa comparación? Bueno, el test o test de media, que es el test que vamos a utilizar para comparar media, yo creo que es el que se pide, el que se está pidiendo directamente en el examen que tienen ahí para la próxima semana. Entonces, noten acá que el test lo que hace nuevamente es que compara la media con la media planteada en la hipótesis nula, y luego lo divide entre la desviación estándar, no de las X como tal, sino del estadístico con el que ustedes están trabajando. Ese test se obtiene en R con la prueba t-test, la función t-test, y tiene diferentes, digamos, alternativas de uso que vamos a ver acá. Esta es la primera alternativa, y noten que le dejo acá siempre la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media es igual a 0. Lo que está testeando acá es la hipótesis de si el promedio de sus datos es igual a 0. Esto sobra de acá. El promedio de sus datos es igual a 0. Entonces, corremos esto de acá, y fíjense que aparece el gráfico abajo. Déjenme poner el gráfico acá. Bueno, da algún problema con el gráfico, pero en fin, noten, aquí salió, por si lo necesitan ver, porque lo ayuda al análisis. Entonces, noten acá por el intervalo de confianza. El intervalo de confianza me dice que va de 567 a 586. ¿Y cuál es la hipótesis nula? 500. ¿Se encuentra ese valor dentro del intervalo de confianza? Que es la pregunta que nos hacemos siempre. No, no se encuentra. Como no se encuentra dentro de ese intervalo de confianza, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y también, si veo el p-valor, un p-valor muy cercano a 0.
Como el p-valor tan cercano a 0 es menor al nivel de significancia seleccionado, entonces me lleva a rechazar la hipótesis nula y directamente rechazo la hipótesis nula. Pero en caso de que tengamos dos valores, es decir, yo quisiera saber si el promedio el salario promedio es el mismo para hombres y para mujeres, pues entonces no solamente le especifico y, recuerden que aquí solamente le especificamos una variable y le dimos el valor de la media. Y testeamos si ese promedio general era igual a esa media que le estábamos dando. Entonces, ahora en este caso, chicos, lo que hacemos es que le indicamos el valor de la variable, esta es la variable cuantitativa, y en I le ponemos el valor de los grupos que queremos testear. Como en I le estamos colocando el valor de los grupos que queremos testear, entonces la hipótesis nula, que aquí no la puse tampoco, déjenme ver si lo arreglo para que lo tengan ahí. Entonces, la hipótesis nula, la H0 de esto, es que la media de los blancos, del salario de los blancos, es igual a la media del salario de los negros. Mi hipótesis nula aquí es que ambos grupos tienen igual promedio. Entonces, una primera alternativa es ver el promedio individual de ambos grupos. Bien, aquí vemos como uno es negro, que los negros tienen un salario ligeramente por debajo. Si quisiéramos ver el salario directamente, pudiésemos utilizar esta función que ya habíamos visto antes y nos sirve de práctica. Bueno, si yo la copio acá arriba, o si yo hago, digamos, también hubiese podido hacer un summary. Si yo lo copio acá, bien, y acá le pongo, en vez de ponerle por madre, le pongo esto acá, que me lo dé por grupo de hombres. Aquí tengo el salario de los blancos, 600.6.16, y el salario de los negros, 400.48, que es menor. Ahora lo que estoy viendo es si encuentro evidencia de que en mi población eso sea así, de que el salario de los blancos sea mayor al salario de los negros. También esto de acá, recuérdense que lo hubiésemos podido hacer en el tidyverse, con un by group, y después hacíamos un summary. Decíamos la base de datos, agrupámosla por negros, recuérdense, bueno. Solamente para refrescar un poco la memoria, hubiésemos podido decir car, ¿verdad? Entonces ya hacemos un group by. Y aquí le hubiésemos puesto black, es decir, queremos algo para negros y para blancos, y luego le hubiésemos dicho un summary. Bien, y le hubiésemos puesto aquí que nos diera el promedio. Bien, el promedio, falta algo, aquí eso va de otra forma. Bien, a ver, el promedio. Bueno, pasa lo que va a pasar en el 95% de los casos. Yo voy aquí a donde estaba el ejemplo de esa clase, lo busco, ¿verdad? Esta es la clase 2. Aquí busco el ejemplo de cómo es que busco la función aquí en summary, que eso lo hicimos. Bueno, y veo lo que sucede acá. ¿Cómo fue que se hizo? Necesito ponerle el nombre de la variable. Bueno, así sucede en la mayoría de los casos. Bien, entonces aquí la variable es salario. En la mayoría de los casos va a suceder así. Bueno, para que vean que no se sabe los comandos de memoria. Entonces lo busca sin desesperarse a ver qué sucedió aquí. Me está diciendo que hay un error. Bueno, esto también, para no quitarle mucho tiempo, yo lo voy a buscar más detenidamente.
Y lo voy a dejar así para que correrle ese ejemplo bien y dejárselo ahí de ejemplo. En fin, debe de ser algo muy sencillo. Cuando ahora le estoy diciendo acá el promedio, fíjense que en la salida, esto que estoy buscando, o esto que me dio aquí delante, voy a ponerle esto acá, esto que me dio acá adelante, ese promedio 616 y 448, es el promedio para ambos grupos. Y aquí, testeando esa hipótesis, acá me está diciendo, bien, disculpen, esto que está aquí yo lo tengo mal. Aquí yo necesito hacer lo siguiente, y discúlpenme. Fíjense por qué me di cuenta que estaba mal la práctica, y sabrá Dios cuántas veces, porque esto yo lo copio de clase pasada, yo lo he explicado. Fíjense que me dice, aquí yo tengo el promedio de los negros, 616, y el promedio de los blancos, 448. Aquí yo tengo el promedio de uno y el promedio de otro. Esto, en vez de decirme las clases, tengo que ver si hay alguna función que me dé las clases, lo que me está comparando el promedio de esta variable como tal con el promedio de esta variable. Debió de darme estos dos valores que están acá. Entonces yo acá necesito ponerle el salario, sabiendo que black es igual a 0, que me está diciendo el promedio de salario de los blancos, y acá le pongo el salario considerando que black es igual a 1. Bien, todo lo otro lo dejo igual. Y fíjense que ahora sí me da el 616.6190 y el 448 el que me está dando por el otro lado. Ahora sí estoy testeando la hipótesis de manera correcta. Pero en fin, fíjense que aquí tengo un p-valor muy cercano a 0. Lo que me lleva es a que rechazo la hipótesis nula de que el promedio de edad, el promedio, perdón, de salario en ambos grupos sea el mismo. Si se perdieron un poco acá, lo que yo hice fue, fíjense, ese es el salario. Bien, entonces noten acá que estoy usando corchetes. Lo que estoy haciendo es indexación para decirle, si lo pongo así, voy a ponérselo así, por si se perdieron un poco. Salarios blancos. Bien, salarios blancos. Noten que acá adentro yo lo que estoy es diciéndole, mira, de eso que están ahí, solamente, aquí estoy poniéndole una condición lógica, tráeme únicamente los salarios cuando el sexo, cuando la raza aquí, black, sea igual a 0. Y yo sé que esos son los blancos. Entonces aquí le hubiese dicho salarios negros. Entonces cuando hablo de salarios negros, yo sé que aquí asume el valor de 1. Entonces aquí le hubiese puesto en X el salario de los blancos, para que se entienda mejor, y en Y el salario de los negros. Y mi hipótesis nula es si esos dos promedios son iguales. En este caso, a la conclusión que hemos arribado es que rechazamos esa hipótesis nula de que esos salarios sean iguales. Y sírvase este ejemplo de acá para que nosotros podamos verificar que muchas veces, noten ahí, R ejecutó una secuencia, ejecutó, digamos, una tarea, sin embargo, no estaba haciendo lo que nosotros necesitábamos ver. Y en este caso, fíjense que fue el análisis acá descriptivo que me permitió verificar que aquí estaba pasando algo raro porque los promedios no eran iguales. Entonces, ahora sí tengo aquí, poniéndole a ambos vectores, una comparación de ambos grupos. Entonces, chicos, esa es la prueba T. Se realiza cuando yo voy a comparar dos grupos. Ahora bien, cuando voy a comparar más de dos grupos, lo que yo debo de utilizar es la próxima prueba, que se llama prueba ANOVA o análisis de varianza ANOVA. Vamos a hacer un break ahí y vamos a dejar la clase hasta ahí para tratar el análisis ANOVA en una clase siguiente, chicos. Entonces,